Arratzaldeon. Ezin izan da. Ez, egia da eurak lehenengo zatian hobeto egon direla, euren joko zuzenarekin batez ere bigarren jokaldiak hartzen zituzten zelai erdian, eta bueno, gehiago jokatu dugu gure zelaian eurenean baino, ez? Ez dute arriskurik egin, baina ez gara bat ere eroso egon, ez? Eta bigarren zatian, nire ustez bai, hobeto egon gara, gehiago jokatu dugu bigarren jokaldi, euren joko zuzenarekin bigarren jokaldi gehiago hartu dugu, eta horrek utzi dugu pixkat gora ailegatzea eta 3 aukera egitea, baina pixkat hobeto egon gara, ez, bigarren zatian, azkenengo 25 minututan nire ustez gertu egon gara irabaztetik, ez. Uznako bardinketa uste duzu bidezkoa dela? Bai, bueno, norbaitek irabaztekotan gu egon gara irabazteko, ez, azkenengo ordu erdian gureak izan dira aukerak, Eibarrek ez du aukerarik egin, baina bai, lehenengo zatian asko kostatu izan zaigu, ez, euren jokoa oso gutxi jokatu da, 20 minutu bakarrik, eta 21 edo 25 edo bigarren zatian, ez, hola oso zaila da, ez. Ez zion arbitroak ez zigun usten ateratzen azkar, lehenengo zati osoa geldi egon da jokoa, ez egon jokorik, ze geldi zegoen, eta horrela oso zaila da, ez. Ateratzen genuen bakoitzean moztu egiten zuen berriro, eta gero, bueno, esaten dizudan bezala, ez gara kapaz izan euren jokoa edo bigarren jokaldi horiek joko zuzenaren ondoren baloia hartzeko, ez, eta horregaitik lehenengo zatian ez da ezer gertatu, ez, bigarrenean nire ustez hobeto egon gara. Egia esateko, Eibarrek ez gaitxu ez ustean harrapatu, esan gure dut, olako partidu bat itxaroten zenduan? Bai, banekien ze partidu zan, banekien euren jokoa zelan izango zan, euren 2 puntak joko zuzena hor, baloia beti hor gelditzen da, gero Eskalantek bigarren jokaldi asko hartzen ditu, eta ez da erreza, ez? Ez da erreza izaten beste taldentzat, eta guretzat ere ez da izan, ez? Egia da gero bigarren zatian eure pizkat jeitsi direla, eta gu gorantza joan garela, eta, bueno, eduki ditugu 3 aukera garbi, eta, bueno, pena, ez? Genekien ez ala partidu erreza izango. Gabon Gaizka, aipatu duzun horregaitik egin duzu gaurkoan San Joseen aldeko apustua? Bai, bueno, genekien eurak zuzen jokatzen dutela, ez dutela kombinatzen, eta nire ustez lan bikaina egin du, ez? Defentsaren aurretik, genekien dana joko zuzena izango zala, eta hor behar genuen pertsona bat edo jokalari bat buruz joateko, ez? Geldikako jokaldietan ere bai, ez? Eurek jende oso garaia dute, Pedro Leon ateratzen, eta ez digute aukera bakar bat egin partidu osoan, baina bai, kostatu izan zaigu guk sortzea, ez? Batez ere lehenengo zatian, ez dugu bat ere sortu, ez? Jarraikortasunik ez jokoak, atletiki kosta sortzea, armaiak ere hotz, oroar nahiko hotza izan da partida, edo? Bueno, ez dakit norbaitek espero zuen hau partidu erreza izango zanik, edo hemen ez dago partidu errezi, genekien ez ginela eroso sentituko, inor ez talako sentitzen eroso Eibarren kontra, euren joko zuzenarekin, eta nire ustez bigarren zatian hobeto egon gara. Lortu duguna da, eurak ia 80 minututan ez dute aukerarik egin, eta esaten dizudan bezala, lehenengo zatian ez dugu jokorik euki, ez gara gora ailegatu, batez ere euren joko zuzenaren ondoren ez genuelako bigarren jokaldi hartzen, eta, bueno, arbitroak edo, bueno, esan jokatzen, baloia geldi egon da lehenengo zati, oso 20 minutu jokatu dira lehenengo zatian, hola, ez dago jokorik. Gaizka, hoy no se ha visto al Athletic, normalmente en Samamés suele jugar bastante mejor, incluso ha habido pitada al descanso. No sé si lo achacas a mérito del Eibar o un poco más autocrítica por parte vuestra. Bueno, yo creo que al mérito del Eibar, y seguramente nosotros no habremos hecho las cosas bien el primer tiempo, ¿no? Pero también teníamos un equipo enfrente que nos exponía, ¿no?, a ese juego directo. Tienen 2 delanteros que el balón siempre se queda cerca, tienen 2 jugadores para coger los rechaces y luego cuando tú tienes el balón aprietan fuerte, ¿no? No hemos tenido ideas para salir de ahí. Y luego que tampoco es que el balón no se jugaba, solo se han jugado 20 minutos el primer tiempo. Cada vez que queríamos reanudar rápido no nos dejaban, han salido a atender, ha habido parones, se ha jugado más al ritmo que querían ellos el primer tiempo y han sido mejores en el primer tiempo en cuanto a que hemos jugado más en nuestro campo que en el de ellos. Sí es verdad que no han hecho ocasiones de gol, pero nosotros estábamos lejos de la portería, ¿no?, que es lo que queríamos, o sea, lo que no queríamos. Y luego el segundo tiempo estábamos ya
más cerca de la portería contraria, hemos cogido más segundas jugadas y las 3 ocasiones claras del partido han sido nuestras. Gaizka, el cambio de perfiles en el centro del campo ha motivado quizá esa falta de fluidez, de juego, digo por lo que venías haciendo habitualmente y lo que ha pasado hoy con San José ahí al lado de Dani. Bueno, porque es que jugar era imposible porque ellos ponen el balón arriba, ¿no? Tienes que tener un jugador para saltar ahí. Creo que cualquier balón que metieras dentro es imposible, ¿no? de jugar en este tipo de partidos. Pero bueno, lo hemos intentado, a ver si Unai enganchaba, pero no había distancia entre líneas, o sea, no había juego entre líneas para poder que Unai recibiera el balón o que se girara, o que es el que nos da un poco de fútbol, ¿no? Pero no lo hemos encontrado porque ellos, por mérito de ellos, ¿no? Ellos estaban muy juntitos y muy agresivos en el juego directo y no hemos encontrado el fútbol que otros días lo tenemos, bien por deficiencias nuestras, pero también hemos jugado contra un equipo que en eso no deja a nadie, ¿no? El que ve a Leibar todos los domingos, nadie tiene la posibilidad de dar 3 pases seguidos, nadie, ningún equipo contra los que juegan. Buenos, Gaizka, en esa balanza, al margen del punto del resultado final, ¿hasta qué punto te marchas satisfecho hoy? No me voy satisfecho. Es claro que queríamos ganar, que el primer tiempo no hemos podido hacer el juego que estamos acostumbrados porque no nos han dejado o porque pues, nosotros no hemos sabido hacerlo, ¿no? Estoy contento porque después de encajar 3 goles el otro día no hemos concedido ni una sola ocasión en todo el partido al Eibar y hemos hecho un trabajo fuerte, serio, pero nos ha faltado pues ese fútbol, ¿no? que necesitábamos para desbordar al Eibar. Lo hemos encontrado en los últimos 25 o 30 minutos y hemos estado cerca de ganar. Pero es verdad que el primer tiempo, entre una cosa y otra, es que prácticamente no se ha jugado, ¿no? Yo he mirado el reloj en el minuto 15 del primer tiempo y no se había jugado ni un minuto, estaba el balón todo el rato parado. Gaizka, ha faltado juego por dentro, especialmente en la primera hora de partido. ¿Es porque, tal y como estaba tácticamente el Eibar puesto, era imposible? ¿O porque os ha faltado finura para poder conectar por dentro y darle un poco de variedad a tanto juego directo? Sí, eso nos ha faltado, pero ten en cuenta que nosotros tenemos un par de jugadores que hacen eso. Uno es Unai López, que estaba en el campo, y el otro es Iker Muniain, que no está. O sea, al final, esos futbolistas que enganchan la pelota por dentro, que la piden por dentro, que se giran y en ese aspecto, pues hoy creo que necesitábamos a Sanjo en ese aspecto, ¿no? El reforzar el centro del campo con un jugador que yo creo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? En todo el juego directo, porque no ha habido más que juego directo, ¿no? El portero de ellos pone arriba la pelota y si no te defiendes bien contra los 2 delanteros de ellos, más que en eso ha estado en que no hemos cogido el primer tiempo tantas segundas jugadas, ¿no? Escalante nos ha cogido muchas segundas jugadas y eso no nos permitía tener el balón o tener más fluidez o más llegada el primer tiempo, ¿no? Yo creo que el segundo tiempo sí lo hemos tenido, ¿no? Con dificultades, está claro, pero más cerca o mucho más cerca de hacer el gol nosotros que ellos hemos estado, ¿no? Besterik, eskerrik asko. Agerorte.